vimos fue, ahí que están viendo, vamos a ver el cartelito, estuvimos viendo distintos tipos de cálculos de límite, vimos que en muchos casos nos podían aparecer indeterminaciones, las cuales podíamos resolver, ya sea aplicando factor común por grupos, el caso del seno, ¿sí? Que en esos casos podíamos resolverlo porque podíamos transformarlo en un caso con una sustitución, en un caso de lo que habían visto en análisis 1 de una variable. Después aparecieron el caso de infinitésimo por acotado, y también estuvimos viendo que a veces esto no se puede, no hay forma de salvar esta indeterminación, y cuando esto ocurre empezamos a ver límites a través de caminos. Y lo que uno trataba es de buscar dos caminos que los límites diesen diferente para concluir en la no existencia de justamente el límite doble o simultáneo que estábamos buscando, o podía ser también un límite triple, ¿no? Por eso digo simultáneo en general. Bueno, con lo cual aprendimos todo eso, estuvimos trabajando, bueno, esto es todo lo que estuvimos viendo, y quedó en un momento eh, para ver hoy algo que yo lo separé un poquito, que ahora vamos a ver, que es otro método más que también es como si fuese por caminos, gente, ¿sí? Tienen la misma utilidad que los límites a través de caminos o por curvas, que se llaman límites iterados. Bien, también se les dice límites sucesivos o parciales. En general acá la guía los trabaja como límites iterados. ¿Qué es esto de iterados para entenderlo fácilmente? Miren, vamos a mirar acá, ¿sí? Esto está escrito en el material ese de bibliografía de cátedra, está anotado esto, ¿sí? Nosotros no los vamos a llamar así L1 y L2, ahora les cuento cómo los vamos a llamar, pero lo que quiero contarles es qué significa esto. Significa que si yo tengo mi función, primero voy a hacer tender la i al valor de i sub 0. Cuando hago eso, voy a dejar la x como si fuese constante, ¿sí? Voy a aplicar el límite cuando i tiende a i 0, y después, recién al resultado, le voy a calcular el límite cuando x tiende a x 0. Eso sería un iterado. ¿Bien? Otro iterado va a ser el que hagamos tender al revés. Primero a la función, la x0, y la i la dejo como constante, y luego hago tender la i a i0. ¿De acuerdo? En general, estos límites, a ver, uno los puede llamar L1, L2, no está mal, pero en general se suelen simbolizar de otra forma. ¿Cómo se suelen simbolizar? A ver si lo puedo insertar acá. Vamos a intentar, ¿eh? Intentar cuadrito de texto. A ver si me deja. Para cuadro de texto, en general, a este límite, vieron que primero hago que la i tienda a i sub 0, se lo llama así, L, y se lo simboliza con un 2, 1. ¿Qué quiere decir esto de L2, 1? Entra y lo voy a escribir más pequeñito a ver si podemos. Significa que en primer lugar está la variable i, que es la segunda variable, porque si mi función depende de x y de y, es como que uno considera que la segunda variable es la i. ¿Está bien? Entonces, primero hago tender la i al valor de i sub 0, y después la variable 1, que es la x que tiende a x0. Entonces, en general, se lo suele llamar L21. ¿Bien? En cambio a este, ¿qué le pasa? A la función, primero, ¿qué hacemos? Le hacemos tender, ¿qué cosa? Y la x a x0, entonces es la primer variable, la 1, y después la i a i0, y ahí le ponemos el 2. En general, esto pasa de esta forma. Se simbolizan así. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cuándo van a servir estos límites que, si ustedes se fijan, si una variable la hago tender y la otra la dejo constante, son límites como si fueran siempre de una variable cuando yo estoy trabajando? ¿De acuerdo? Van a servir únicamente, y acá se los puse, cuando cada uno de los límites iterados existen. ¿Qué quiere decir que existan? Que me den números finitos, no que me dé infinito. ¿Está bien? Y sirven cuando no coinciden, cuando son distintos entre sí. Es decir, que el tema de límites iterados sirve cuando existe el L2,1, existe el 1,2, es decir, son finitos, y el L2,1 es distinto a L2,1. Cuando esto ocurre, voy a poder decir que no existe el límite que nosotros vimos como no me sale el nombre, el límite doble, en este caso, porque es de dos variables.
¿De acuerdo? Cuando me dan iguales, no sirve, porque esto es como si fuera límites por caminos. Sirve para cuando dan diferentes. ¿Bien? Así que esto a tenerlo en cuenta. ¿Sigo? Vamos a ver este, por ejemplo, el 7b. Bien, tenemos este ejercicio. A ver, uno mira y dice XY tiende al 1, 1. Vean, si XY tiende al 1, 1, ¿qué pasa con este cociente? ¿A cuánto tiende? 1 más 1, 2, menos 2, 0 arriba y 0 abajo. ¿Sí? Tiende a Sí. 0, 0 y es indeterminado. Bien. Entonces uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer para salvar esta indeterminación? ¿Qué puedo hacerles? A ver, arriba, factor común por grupo, factor común por grupo, no. Diferencias de cuadrados tampoco hay. El caso del seno no está. El caso de infinitésimo por acotado, abajo no tengo una suma de potencias pares, así que tampoco. Entonces, ¿qué hago? Uno dice, bueno, a ver, no puedo salvar la indeterminación, voy a trabajar límites a través de caminos. Bien, a ver si logro mostrar la no existencia de este límite. ¿Ok? Una posibilidad es usar esto de los límites iterados. Ahora, antes no lo conté. ¿Por qué? Ahora después lo digo, aguárdenme en un cachito, primero muestro cómo se hace y después les cuento en qué casos conviene usarlos y por qué antes ni lo nombré y nunca los usamos. ¿Está bien? A ver, lo que vamos a hacer es vamos a decir, ¿qué pasa si primero límite, aplico el límite, cuando la x tiende a 1 de nuestra función? Es decir, pues. Y a todo esto, después que le calcule ese límite, voy a hacer tenderle el límite, la y, a el valor correspondiente, que también es 1. ¿Bien? Entonces, fíjense que no le puse nombre todavía. ¿Por qué? Porque todavía no sé si existe. Si existe, se va a llamar de determinada forma, pero primero hay que calcularlo. Con lo cual tenemos límite cuando x tiende a 1 de, abro paréntesis, y ahora voy a hacer que la x tienda a 1. Cuando la x tiende a 1, la y es sí, queda como una constante. ¿Sí? Así que veamos qué nos queda. Si la x tiende a 1, tengo 1 más la y menos el 2. Y abajo tenemos la x que es 1 menos la y. ¿Están de acuerdo? Ok, de acuerdo. ¿Sí? Bien, acá me queda 1 menos 2. 1 menos 2 es menos 1. Lo arreglo acá mismo. Así. Bien. Entonces, fíjense en algo. Quedaron muy parecidos el numerador y el denominador, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué diferencia hay entre el numerador y el denominador? Un menos. Un menos. Quiere decir que si el de arriba, por ejemplo, dejo i menos 1, el de abajo puedo poner menos y me quedaría el i menos 1 también. ¿Están de acuerdo con esto? Con lo cual, el i menos 1 con el i menos 1 lo podemos cancelar y me queda el límite cuando i tiende a 1, que no está la i, de un menos 1 acá adentro. Esto da menos 1. Como menos 1 es un número, es algo finito, un valor finito, voy a poder decir que este límite se llama L cuánto. A ver, como primero hice tender la X, que es la primer variable, le ponemos un 1, y después la segunda variable, que es la Y, 2. Entonces, L1, 2. ¿De acuerdo? ¿Pregunta de esto? Hola, gente, buenas noches. No, 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 ¿Vamos bien? ¿Estamos? ¿Vamos bien? una pregunta, profe. Sí, Andy. ¿Ahí podría aplicar el L'Hopital al tratarse de una sola variable? Mira, sí podés aplicar L'Hopital, pero a ver, no abusen tampoco de cada vez que ven algo aplicar L'Hopital. En este caso se tienen que dar cuenta a esta altura que uno saca un menos y que lo pueden cancelar, ¿sí? Sí se puede aplicar Claro, L'Hopital. Y arriba te daría 1 y abajo te daría menos 1 y el cociente da menos 1. Sí se puede, listo. ¿sí? Bueno, ¿ahora qué hago? Voy a calcular el otro iterado. ¿Qué quiere decir? Que primero voy a hacer a la función tener la i y después
tiene a la X. ¿Bien? Entonces, tenemos límite cuando X tiende a 1, y entre paréntesis vamos a tener, a ver, si la Y tiende a 1 me queda X más 1 menos 2. Y en el denominador me queda X menos 1. ¿Sí? Ahora, fíjense, 1 menos 2 me queda un menos 1. ¿Así? Y X menos 1 con X menos 1 los puedo cancelar y es el límite de 1 que da 1. Quiere decir que como es un número, es un valor finito, existe, y este límite se llama L, como primero hice tender la variable I, que es la segunda variable, 2, y después el 1, que es la primera variable. L2, 1. Entonces, ¿cómo se justifica esto, no? Porque dan distintos, pero hay que escribirlo bien. Entonces esto es, existe L1, 2, ¿sí? Y existe L2, 1, ¿de acuerdo? ¿Y qué les pasa? ¿Son distintos? Sí. Viven en otro planeta. Ok. Y L1, 2 es distinto a L2, 1. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? No existe el límite doble o simultáneo que quería calcular acá arriba. Y termino. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, entonces, recordar, sirve cuando son distintos, no cuando son iguales. Cuando son iguales, son dos caminos que están dando lo mismo, con lo cual nada dicen de la existencia del límite doble o simultáneo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no lo usé antes esto? A ver, veamos, miremos lo de arriba. Miremos este, por ejemplo. Este que tenemos acá. Si uno quisiese calcular el L12 o el L21, cualquiera de ellos. Miren, si primero la X tiende a 0 y después la Y. ¿Bien? Si la X tiende a 0, ¿qué me da esto? Me queda 0 arriba y abajo Y. 0 sobre Y, antes que la Y tienda a 0, da 0. Quiere decir que ese iterado da 0. ¿Qué pasa ahora si hago primero la Y tender a 0? Me queda X cubo sobre X cuadrado. Cuando simplifico me queda la X. Y como la X tiende a 0 ahora después, también me da 0. Quiere decir que los iterados me dieron 0 los dos. De nada me sirvió. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué está pasando esto? Lo mismo acá, ¿eh? Y lo mismo en todos, en muchos de estos que hicimos acá arriba. A ver, ¿cuándo van a ser piolas para usar estos iterados? Cuando miren cómo es la expresión de nuestro numerador y de nuestro denominador. Cuando la expresión del numerador, del denominador, sean lineales. Es decir, potencia 1 y no se estén multiplicando entre sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo algo que se están multiplicando, si uno da 0, ya el producto les va a dar 0. Entonces, cualquiera de ellos que se multipliquen y sean primero 0, por ejemplo, ya se va a ir al 0. Estoy hablando cuando tienden al 0, 0 como en los casos anteriores. ¿Sí? Entonces, me dan iguales y nada me aporta. Entonces, los límites iterados son convenientes utilizarlos cuando tengo expresiones lineales en el numerador y en el denominador. En el caso de que no sean de tipo lineal, no convienen. Conviene hacer los otros tipos de caminos que vimos antes. ¿De acuerdo? Yo no sé si acá puse algo. No, no puse nada. Entonces, vamos a poner nota. Los límites iterados conviene utilizarlos cuando el numerador y denominador presenta expresiones de tipo lineal. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Ok. Esto Profe, como ¿esto se pueden comparar cuando busco por curva de Yes, nivel?
Sí, sí, totalmente. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, exacto. Bien. A ver, no quiere decir que no se puede. Yo dije conviene. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A ver, poder pueden, pero pueden usarlo, porque también es un camino. Así que pueden usarlos para comparar con algún otro. Tal cual. Sí, sí. Bueno, vamos a este. Miren este. El de la guía del 7A. Bien, tenemos este límite. Este límite simultáneo es un límite triple. Bien, cuando uno trata de ver esto que sucede, tiende a 0/0, otra vez es indeterminado. Bien, Sí. entonces uno dice, bueno, salvar la indeterminación ahí, gente, no hay nada para hacer, ni arriba, ni abajo, ni nada. No se te puede salvar la indeterminación. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como el numerador es de tipo lineal y el denominador es otra expresión lineal, puedo usar límites iterados. Y probablemente llegue a un buen puerto, digamos, ¿sí? Me sirva, ¿sí? Y acá, miren, hay un montón de iterados, porque tengo el L123, el L2323, el 1, esperen, dije cualquier cosa, L123, L321, L213, L231, fíjense, hay un montón, ¿sí? Entonces, ¿cuál me va a convenir? No empiezo a lo loco a escribir. Voy a pensar y razonar en qué momento me darían diferentes. A ver, veamos. ¿Qué pasa si hago que primero la X y la Y, no importa cuál primero de las dos, pero que esas dos se vayan primero a 0? ¿Bien? ¿Qué me daría? -1. Exacto, menos z/z, que es -1. ¿Bien? Entonces, si yo primero anulo la X y la Y a lo último la Z, es decir, lo que más afuera está es la Z. Voy a venir acá, miren, y voy a dejar que la Z tienda a 0, la última. Entonces, adentro, ¿qué voy a tener que tener? El límite, y acá eligen el orden que ustedes quieran. Puede ser que la X tienda a 0 o que la Y tienda a 0. Es la misma historia. ¿Sí? Y acá adentro, si ahí puse X, acá voy a poner la Y. ¿Bien? Y acá adentro nuestra función. Entonces, en este caso, ya vimos a ojito, ahora lo escribimos bien, que esto, ahora vemos todo el paso, pero que nos tiene que dar -1. ¿Bien? Porque la última que se fue es la Z. ¿Qué pasa ahora si la primera que se va es la Z? ¿Bien? Quiere decir que si yo copio esto, yo lo que quiero es que aquí, en primer lugar, esté la Z. Y después, no sé, la X, la Y, la Y, la X, no me importa el orden. ¿Sí? Lo que sí quiero entonces que acá sea la última en irse y que acá sea la primera en irse. ¿Bien? Y en este caso, ¿qué les va a pasar? Ahora lo resuelvo, pero si primero se va la Z, queda 1, ¿no? Queda igual arriba y 1. abajo. Exacto, X más Y, X más Y, esto les da 1. Y ya está, y está buenísimo. ¿Está bien? Está buenísimo porque logro que son diferentes. Y no estoy que por curvas, que estoy en el espacio, empiezo con el delirio. ¿Entendió lo que conté? Profe, Sí, perdón, una pregunta. Sí, ¿solo 2 tienen que dar distinto? Porque en este caso tenemos 3. Dos. Ok, No, no hay 3, hay un montón, hay pila, hay varios. ok, está ¿Sí? bien. Con que Sí, es lo mismo que por curvas. ok, Es por curvas esto también, ¿sí? Si por sí, 2 van diferentes, alcanza para concluir que no existe el límite simultáneo. perfecto. Bien, bien, bien. Este que yo hice acá sería L. A ver, primero hice que la I, es decir, la variable 2. Después la variable X, que es 1, y después la variable Z, que es la 3. L, 2, 1, 3. Ese es el que yo escribí. ¿Bien? Y este otro, ¿quién es? L, primero está la Z, que es la variable 3, después la X, que es la variable 2, y la variable 1, y después la Y, que es la variable 2. Ahí está. ¿Bien? Entonces, otra vez, hay que justificarlo bien, hay que escribir lo que habíamos escrito antes en forma simbólica, que lo voy a copiar, lo voy a llevar para acá, y voy a decir, a ver, ¿quién existe? Veamos, existe L213,
Y existe, ¿quién? L 3, 1, 2 y L 2, 1, 3 es distinto a L 3, 1, 2. Entonces no existe el límite. Y ahí termino. ¿Se entiende? Se entiende perfecto. Sí. Esa es la idea. Esa es la idea de tienen que ser rápidos, tienen que ser que quede piola resolverlo por ahí. ¿Ok? Bueno, entonces, esto es lo de los simultáneos. Esto se los voy a poner al final de simultáneos, porque así corto, porque hay otro límite que no tiene que ver con simultáneos. Hay que hacer. Entonces, vamos a ponerlo acá. Bien, esto. Listo. Termino ahí. Ahora, el ejercicio 7D. Yo lo miro, me aparece otro límite triple. Bien, en el cual tiende a 0 sobre 0 y es indeterminado. Perfecto. ¿Puedo hacer algo para salvar esa indeterminación? Escucho. ¿Podrían hacer algo para salvarla? O sea, factor común creo que no vamos a llegar a nada. Nada, bien. Em, Por grupos tampoco, obviamente. no, bueno, de ninguno de los factores, digamos. Seno tampoco, porque los cuadrados no están. Asumo que es esto, pero no sé No cómo. puedo salvar la indeterminación. ¿Bien? Entonces uno dice, bueno, ¿qué hago? A ver, ¿puedo aplicar integrados acá? Sí, poder puedo, pero abajo Pero no ahí no es hay. lineal, ¿o sí? Está bien, pero esperen, a ver, poder se puede, gente, escuchen, poder puedo. Lo que pasa es que no conviene, pero no conviene porque todos me van a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque no importa cuál yo anule primero, al arriba multiplicarse, siempre me dan 0. ¿Está bien? Y yo lo que necesito es tener es dos que den diferentes. Si cada vez que anulo una variable se hace 0, quiere decir que no me está sirviendo de nada. Pero poder puedo. ¿Está bien? Eso tiene que quedarles muy claro. Poder los puedo aplicar, pero no me conviene porque no me está dando nada de lo que yo necesito, que es demostrar la no existencia del límite. Entonces, ¿qué hago? Bueno, vamos a hacer límites por curvas, por caminos. ¿Bien? Ok. Cuando uno veía límites por curvas, las primeras curvas que mirábamos eran las rectas que pasaban por el punto. Bueno, yo necesito una recta, pero que ahora pase por el 0, 0, 0. Una recta que está en el espacio. ¿Bien? Entonces, viva álgebra acá, ¿eh? ¿Cómo escribo una recta en el espacio? Escucho. ¿Cómo se podía escribir una recta en el espacio? ¿Alguien se acuerda? Un punto y un vector. A ver, ¿vamos a armarlo, Sebastián? A ver, ¿cómo escribo? Va por ahí la idea. ¿Cómo se escribe? O dos planos también, ¿no? Puedo hacer como intersección de dos planos también, sí. O yo diría que para hacerlo y no empezar con los dos planitos a trabajar, la escribamos en forma vectorial, ¿sí? Como había dicho recién Sebastián con lo del punto. ¿Cómo era eso? A ver si se acuerdan. Lo que me acuerdo era que había que darle valores a X y Z, obtener un punto Bueno, particular y después. entonces X y Z igual a, esta es la fórmula, ¿no? Entonces la recta es X y Z igual a un punto. ¿Qué punto? Oh, Si tiene que pasar por el El origen, 0, 0, el 0. origen. 0, 0, 0, más Un lambda. escalar, claro. Bien, en vez de poner lambda, para no andar buscando ahí lambda, le pongo T, ¿puedo? Esperen que lo escribí en otro planeta. T por el vector director. Y el vector director de la recta, yo qué sé quién es. ABC, lo pongo así en forma genérica, ¿sí? Entonces voy a decir que la curva, dos puntitos, es esta que está acá. Si me acerco por toda esa curva, ¿qué es lo que me queda? A ver, este límite que tenemos acá, ¿en qué se transforma? A ver, se va a transformar en un límite. Ahora después vemos qué ponemos acá abajo. Dejémoslo ahí un ratito.
B. En el numerador, ¿quién me queda? ¿Qué les parece? ¿Quién es la X de esa recta? T por A. Muy bien. Bien. Por la Y, T por B. por T por C. C. Muy bien. Quiere decir que acá el que va a tender que a 0 va a ser ese parámetro T. Es cuanto más chiquito sea, mejor, ¿cierto? Más cerquita, miren, cuanto más cerito es esto, más cerquita del punto estoy. Y sí, ¿bien? Entonces, sigo acá. La X va a quedar, como está el cubo, T al cubo, A al cubo. ¿Están de acuerdo? Más, me va a quedar T al cubo, B al cubo, más T al cubo, C al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. Entonces, ¿qué nos queda? En el numerador, ¿qué podemos hacer? Acá factor común. Bueno, más que factor común, multiplicar. T al cubo, ¿sí? Por A, por B, por C, agrupo las T, T al cubo. Y en el denominador es el factor común. En el denominador, si saco factor común, T al cubo. Me queda A al cubo más B al cubo más C al cubo. ¿Bien? Y ahora, T cubo con T cubo lo puedo cancelar. Y fíjense que la expresión no depende de este T. Quiere decir que el límite me da constante. ¿Qué me da? A por B por C en el numerador, y en el denominador me queda A cubo más B cubo más C cubo. ¿Bien? ¿De acuerdo? ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué significa? A ver, ABC, ¿quién era? ¿Las componentes de quién? El vector El director. director. Y el vector director. Entonces, ¿qué implica esto? Que para cada vector director de una recta diferente, ¿qué sucede con el límite? No existe. ¿Cómo? No existe. Sí, para cada vectorcito sí existe. Va a El ser límite distinto. es diferente, Claro, claro. sí. El Sí, sí, límite eso. existe, pero hay que justificar bien, gente, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero dan diferentes entre sí. Pero dan diferentes entre sí. ¿Sí? Siempre abajo. Contradiciendo la unicidad. Por lo tanto, ahora sí, para lo que querías decir, no existe ese límite simultáneo, que en este caso es el límite triple de esa función f de x y z. Y termino. ¿Sí? Ahora, a ver, ¿quién era? Julián, no. ¿Quién era que me había dicho lo de los dos planitos? Yo. Fermín. Fermín, escúchame. ¿Vos alguna vez lo habías hecho con lo de los planos? No, 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 ocurrió por decirlo. Ok, por también decirlo. podrían hacer eso. Podrían decir, por ejemplo, el plan, pongan todo en función de una letra, ¿sí? Entonces pueden decir el plano igual X y el plano Z igual X. ¿Bien? Entonces la intersección de dos planos me da una recta. Entonces también puedo hacerlo. A ver, yo también podría escribir eso. Podría decir, si la curva, otra forma, no es que hay que hacerla así, pero otra forma sería, si la curva es la intersección entre dos planos, no sé, ya les digo, quiero todo con la misma letra, entonces, igual X con Z igual X, eso es una recta, ¿está bien? Entonces, este límite, ¿cómo quedaría? A ver, quedaría límite cuando X tiende a, me va a quedar todo con X, a 0. Bien, y en el numerador me queda X por X por X. Y en el denominador queda X al cubo, ¿qué más? Más X al cubo, más X al cubo. ¿Y este límite cuánto da? Chaca, 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 me queda acá. ¿Un X al tercio?
A ver, esto me queda x al cubo, ¿sí? Sí, sí, ¿eh? Sí, bueno, tipo sí. Y acá todas estas me quedaron 3x al cubo. Y este límite da 1/3. Ahora, esto es un límite por un camino, por esa recta. ¿Qué hago ahora? A ver, con esto no concluí el ejercicio, ¿bien? Porque encontré una curva que me da 1/3. Tengo que buscar una que dé diferente. El que quiere, ahí puede enganchar un iterado, porque un iterado sí es un camino. No van a servir los iterados entre sí, pero supongamos que yo hago tender una de ellas a 0 primero, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, digo, límite cuando, no sé, cualquiera, x tiende a 0, escribo 1, corchetito, límite cuando y tiende a 0, bien, y aquí adentro, límite cuando z tiende a 0, no sé, uno cualquiera. Y aquí adentro escribo la función. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? A ver, como este numerador me da 0, no importa el orden que yo elija de estas otras dos, total acá esto me va a dar 0. Se ve que da 0, ¿no? Porque da 0 sobre x cubo más y cuadrado. Ojo, eso no es 0 sobre 0, porque el de arriba es 0 y el de abajo después lo voy a hacer tender. Porque lo de arriba termina siendo un número y lo de abajo constante, 0 dividido esa constante da 0 antes de que el límite ocurra. Entonces, este existe y se llama L3, 2, 1. Primero hice la variable z, después la variable y, después la variable q. Y acá, entonces, ¿cómo? L3, 2, 1 es diferente a, esperen, no lo puedo poner así. Es diferente al límite a través de C, otra vez contradice la unicidad, por lo tanto, no existe el límite. Será otra forma de hacerlo. ¿Se entiende? Sí, pero Sí, yo no sí, sí. entendí muy bien la idea de la primera, o sea, de la que en donde se planteó el vector. Como ¿Qué cosa, que, Carmen? A ver, esto lo que tiene es que acá yo tuve que hacer por dos caminos claro, distintos para mostrar que eran distintos. En cambio acá, de claro, uno pero lo puedo hacer. ahí vos estás planteando un vector que estaría incluido en la, Sería el vector director de la recta esa que tengo. Lo que pasa es que claro, esa y la recta recta pasa por está el incluida. punto, exacto, pasa por el punto y tiene, bueno, un vector director ABC. Ok, Obviamente que esto, a ver, tendríamos que, si uno quiere ser muy bien, esto tendríamos que decir que se cumple para todo, digamos, ABC, pero que esto sea distinto de 0 el denominador, ¿no? Porque ahí sí no tenemos un problema, y una ¿no? consulta. Esta recta Sí, tendría que estar incluida en la superficie, por así decir, eh, sí, cerca porque del límite, del punto la del curva límite. pasa, tiene que pasar por el punto, no es cerca, Claro, la curva tiene que ir por ahí, porque, a ver, cuando habíamos visto límites por curvas, si mirás la parte del dibujito que yo hice el disquito, ¿sí? Y puse que la curvita pasaba por ese punto, contaba que el punto, el límite, tiene que ser punto de acumulación, ¿sí? No solo de esto que tenemos nosotros donde calculamos el límite, sino también de la curva. Termina siendo punto de acumulación del dominio y de la curva, porque la curva tiene que pasar por ahí. ¿Ok? ok. Una pregunta, profe. Sí, ¿quién habla? Yo, Andy. Sí, Andy. Ese ejercicio, por el método de iterados, no se podría haber resuelto, ¿no? Porque siempre me va a No, dar 0. siempre te da 0. Por eso dije, escuchen nuevamente, que cuando no es lineal arriba, lineal abajo, no conviene usar el tema de los iterados para comparar entre ellos. ¿Sí? Porque me dan todos 0, 0, 0. Porque no importa el orden que yo elija para X, para Y, para Z, al estar multiplicándose por 0, siempre dan 0.
¿sí? Es por eso que el tema de los límites iterados acá no conviene, porque hay una multiplicación arriba y abajo está en el cubo, ¿sí? En cambio, si esto hubiese sido de tipo lineal, sí me servía, como el caso que vimos antes. Ahora, no conviene usar los iterados entre sí, pero yo puedo usar un iterado para tener un resultado, en este caso 0, y después usar, no sé, una recta. Esta recta que es la intersección entre estos dos planos y de 1/3. Entonces, como dan diferentes, puedo decir que no existe el límite. ¿Se entiende? Profe, ¿cómo se dio Sí, cuenta que profe. tenía que usar una recta? No, yo no me di cuenta que es una recta. A ver, uno hace límites por curvas. ¿Cuáles son las curvas más fáciles que elegimos nosotros? Las rectas. Antes, ¿no hacíamos y igual mx? Ah, sí, sí. ¿Sí? Entonces, lo primero que hago para acercarme a un punto es por una recta. ¿Y cómo se obtiene una recta en el espacio? Bueno, la puedo hacer en forma vectorial, que es lo que hice acá, o la puedo obtener como intersección entre dos planos. Ahora, hay que ser pillín. ¿Por qué? Porque las dos rectas, las dos planitos que yo elijo, traten de que esté de todo con la misma variable. Porque si no, después, ¿qué hacen acá? Se ven envueltos en un lío. ¿Bien? Entonces elijo dos planos que al intersecarse me den la recta que pasa por ese punto. Entonces, al escribir todo en función de una variable, listo, me da un resultado y se acabó. Que tengo que comparar con otro caminito, porque a través de curvas es un camino. Ahora tengo que buscar otro camino más. Y un camino que usé es un iterado. No importa entre ellos que no me servían, pero para comparar con el de la curva sí me sirve. Profe, ¿y en R3 ¿No? hay otra cosa que no sea una recta o siempre va a ser una recta? No, en general esto pasa, gente. Esto así, intersección de dos planos, que es la recta. Más que esto no les tomamos. Tranquilo. Ah, ok. No, Puede porque ser. pensaba que en R2 es una parábola, puede ser, por ejemplo. No. Puede ser que sea. No, porque no lo puedo hacer en forma vectorial. Eso, no. Dejémoslo ahí. No. Puede ser que Ok. se les tome, puede ser que se les tome para que sean con sucesivos o que, perdón, con iterados o con algo de esta índole. Otra cosa no aparece. Lo que hay de R3 los hice todos. Se los hice todito. Para que no les quede ninguna duda de ahí de la vida, ¿ok? Bien. Sí, sí, gracias. Bueno, acá termina lo que sería límite para lo que serían las funciones escalares. Bien, pero también nosotros aprendimos en la unidad 2 que hay funciones que son vectoriales. Entonces, tenemos que aprender a calcularle el límite a estas funciones vectoriales. Bien, ahora vamos a tener vectoriales que son de una variable y otras vectoriales que van a ser más de una variable. Así que hablemos un poquito de esto. Bien, tenemos, miren, F con la rayita arriba quiere decir que es un vector, un dominio A incluido en R, una variable, en Rm con m mayor o igual que 2. ¿Por qué dice eso? Escucho. Porque es la mínima expresión de un vector. Exacto, porque un vector tiene que ser dos componentes o más. ¿Está bien? Muy bien. Y tiene que depender de una variable. Por ejemplo, f de t puede ser f de x. ¿Está bien? No pasa nada. Supongamos que esta es la variable t. Bueno, me da un vectorcito. La primera componente f1, la segunda componente f2, hasta la última componente que es f sub m, y todas dependen de la variable t. Bueno, tengo que tener un punto, igual que antes, en este caso t sub 0, que va a ser un punto de acumulación del dominio. ¿Sí? Para poder calcular límite tiene que ser punto de acumulación del dominio. ¿Qué más? Se define límite cuando t tiende a 0, t0 de f de t igual a L como vector, porque ahora, ojo que no es un 1, es una L minúscula, ¿eh? L vector, sí, solo sí, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta que depende de epsilon también positivo, tal que para todo t pertenece al dominio y pertenece al entorno reducido. ¿Bien? Entonces, la distancia entre f de t y el vector L del límite tiene que ser menor que epsilon. Y ese L vector, ¿quién va a ser? Va a ser el vector límite que tiene componente L1, L2, es decir, límite quién. Cada una de estas componentes, se ve eso, ¿no? Ahora, esta función f tiene acá
cada componente es una función escalar de una variable. Quiere decir que si yo le quiero calcular el límite a toda esta función vectorial, lo que tengo que hacer es calcular el límite a cada componente, a cada función escalar que compone mi función vectorial. ¿Y qué pasa? Si alguna no existe de esos límites que yo estoy calculando, de algunas de esas funciones que tengo escalares, ¿sí? ¿Qué voy a decir entonces? Que el límite no existe. Es decir, que no tengo límite de la función vectorial. ¿De acuerdo? ¿Sí? Creo que es intuitivo y es bastante sencillo esto. No creo que tengan problema. A ver, el ejercicio 2 del práctico 3 les pide calcular estos dos límites. Vamos a calcularlos. A ver, vamos al primero. Fíjense que mi función es una función vectorial. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Hello, hello. Bien. ¿Qué hago? ¿Qué harían? ¿Qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que ver es si existe, a ver, este L como vector, ¿no es cierto? Así. Bueno, le puse L minúscula este. Voy a poner la misma nomenclatura que está ahí arriba, ¿sí? Quiero saber si este L vector 5 existe o no. ¿Qué harían? Escucho. ¿Calcula el límite por cada parte? El límite a cada componente, ¿sí? Entonces sería, miren, el límite cuando U tiende a 0, quiero, me está llevando la punta, así que lo copio para acá, ¿eh? A ver, el límite cuando U tiende a 0, ¿de quién? ¿De esta primera? Si hay alguien que está copiando, todavía no copie. Mire primero, por favor. Bueno, ¿y qué hago acá? Infinitésimo por acotado, ¿no? No, no era el caso de infinitésimo por acotado. La propiedad del seno sobre... Porque, espera, ¿por qué no es infinitésimo por acotado? Es verdad que el seno de U es acotado, es verdad. Pero ¿y el infinitésimo dónde está? Y porque cuando U tiende a 0, Me queda 1 1 sobre sobre 1. 1. 1 sobre U. Y 1 sobre U tiende al infinito. No es Claro. infinitésimo. Infinitésimo quiere decir que tiende a 0. Por eso los que hablan mal dicen 0 por acotado. Está mal Ah, dicho. ok. Pero infinitésimo quiere decir que tiende a 0 por el acotado. Y acá no es 0, es 1 sobre 0, tiende a infinito por acotado, no tengo idea. ¿Sí? Así que eso no. ¿Qué otra cosa me dijeron, perdón? Lo de la propiedad del algo sobre la, o sea, lo del argumento sobre los del argumento. Sí, no entiendo nada. Límite Franco. fundamental Espera, me falta. trigonométrico. A ver, eso, Franco, no sé qué dijiste, ¿eh? No te entendí, te trabucaste, no entendí qué dijiste. El límite trigonométrico de seno de U sobre U. Pero acá no Ese tengo sí. U. No tengo U abajo, tengo módulo de U. Y Profe, no hay entonces que abrir el módulo hay Para que la y abrir. propiedad a del las límite. laterales. Bueno, entonces quiere decir que, según ustedes, tengo que hacer. A ver, no copien, ¿eh? No copien. Tengo que hacer límite cuando U tiende a 0 por derecha. Bien. Y Sí, sí. después tengo que hacer que U tienda a 0 por izquierda. Bien. Si hago por la derecha, ¿qué me queda? ¿Qué función queda? Seno de U sobre U. Mientras que la otra va a quedar seno de U sobre menos U. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? Este da 1 y este da menos 1. Profe, ahí Bien. debería ser el negativo, ¿no? Arriba del 0. Sí, perdón. En el copiar, pegar, ¿viste? Se me pasó. Gracias. Entonces, ¿qué pasa con estos? Existen, pero no son iguales. Son diferentes y entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no existe el No límite. existe, no existe cuál límite, porque hay varios límites acá. No existe este que estaba calculando, el que tiende a 0, U tendiendo a 0 de esto que está acá. Y como no existe el límite de la primer componente,
Entonces, no existe el L, ese vectorcito que estoy buscando, es decir, el de la función vectorial, ¿sí? Según esto pasa esto. ¿Pueden buscar o abrir el archivo donde está la práctica con las respuestas? ¿Alguien está buscando? Me imagino que del otro lado hay entre los 56, alguno tiene que estar buscando. Sí, ¿Ahí? sí, estoy buscando. Bueno, a ver, hay otros que van a esperar la respuesta, pero bueno, vamos. A ver qué pasa. El famoso Freerider. Vamos, ¿qué pasó acá? ¿Qué hay acá? No, viste que está la teoría del Freerider, que es el. ¿Qué sé Contá, yo? dale. Contá. Que mientras cuando hay un servicio ya hecho, te puedes subir a un servicio sin pagar costo. Es lo que dijo Sí, sé Adorni lo con su que, sí, lo mujer. que. Bueno, Sí. bueno. Pero es una teoría de la ciencia política, que Está bien, es sí, sí, lo asociada a escuché. la teoría de juegos. Lo escuché, sí, 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 sí. Bueno, Dios mío. Bueno, a ver. Entonces, mientras la compañera busca. Claro, lo demás, miramos el WhatsApp, Acá. pobrecita. Eso significaría, escuela, en el colegio me dirían, ¿tengo un punto extra en la prueba? Ya sé que acá no, por eso lo pregunto. Bueno, va. ¿Qué pasó, Ángel? Dice, al no aclararse otra cosa, que el seno de U dividido el módulo de U es U, no sé si lo estoy diciendo bien igual, Bueno, ¿qué dice? Bueno, vos leí lo que dice, a ver. dice, coma, U logaritmo de U, Ujú. tiene dominio natural de reales positivos y ambos componentes tienen límite ¿Dónde dice eso? ¿Dónde está eso escrito así? en las respuestas del En la TP3. respuesta dice todo eso. ¡Wow! ¡Qué explicativo que Sí. estaba! Bueno, Sí, dale. sí dice todo ¿Qué eso. pasa? Qué Capaz raro, qué raro, qué raro. No, nunca Dice, había capaz que lo encontré mal y estoy leyendo cualquier cosa. resuelto de algún lado. No, pensé que Cada estaba vez porque no sacamos el dominio antes, ¿no? Bueno, ahí va, ahí va, ahí va. Entonces, ¿qué termina pasando? ¿Existe o no existe este límite ahí? ¿Qué dice la respuesta? ¿Existe o no existe? ¿Qué termina diciendo? Dice que no existe. ¿Eh? ¿Dice que no existe? No, dice, en cambio, seno de U sobre el módulo de U, coma U está definida en R menos el 0. Bla, bla, bla. Y entonces, ¿pero qué Dice que conclusión? tiene límite de Dice reales que tiene positivos. límite. Más allá de toda En la teoría bandeja tiene que límite. dice, tiene límite. Este ejercicio. El límite vectorial tiene límite. Hay. Y a nosotros nos digo que no existe. ¿Sí? Entonces quiere decir que alguna burradita hicimos en el camino o se equivocaron. Bueno, uno cuando ve eso dice, bueno, por ahí se equivocaron, voy al fe de ratas. El fe de ratas no está. Quiere decir que no se equivocaron, nos equivocamos nosotros. ¿Sí? ¿Por qué nos equivocamos nosotros? Porque esto es cuando uno empieza a trabajar tipo piloto automático. Por eso le dije, no copien. Bien, esto está incorrecto. ¿Por qué está incorrecto? Porque si Porque yo, el seno a ver, te escucho. no tiene valor negativo el seno. No, no es por eso. No, no, sí, el seno puede ser positivo o negativo. Tiene parte arriba y parte abajo del eje X. No es por eso. Es que si yo hago que el límite de U tienda a 0 y lo hago a la primer componente, también tendría que poder hacérselo a la segunda componente. Y yo no puedo hacer que U tienda a 0 por derecha y por izquierda a un logaritmo. ¿Por qué? Porque la gráfica del logaritmo, ustedes se acuerdan, era así. Entonces, no tengo gráfico de este lado para hacer tender a 0 la variable. Bien, el logaritmo solo queda definido del 0, incluido, en adelante, para los valores positivos. Con lo cual, nunca podría ser que U tienda a 0 para el caso del logaritmo, porque por izquierda no existe. Entonces, lo primero que yo les recomiendo es no hacer nada de esto. Lo voy a correr por si necesito copiar algo, pero para que me ayude en la copia, nada más. Lo que vamos a hacer es, cuando ustedes tienen una función de este tipo, que es una función vectorial, lo primero que conviene es mirar el dominio de esa función vectorial f de u. Siempre conviene mirar el dominio. ¿Por qué? Porque está apareciendo un módulo. El módulo hace que se abra justamente los límites, pero que al considerar derecha e izquierda. Y tal vez en mi función no está definida la derecha e izquierda para todo lo que aparezca. Entonces,
¿Qué sucede con esto? A ver, por culpa de este logaritmo, la u debe ser positiva. ¿Sí? Entonces, como la u tiene que ser positiva, ¿qué voy a decir? Que mi dominio, ¿quién es? Todos los reales positivos. ¿Bien? Ok. Entonces, si los reales son positivos, yo, este límite, lo que me están pidiendo a mí, va a ser igual a únicamente acercándome por la derecha. No hay otra forma, ¿sí? Y eso está más que bien, no hay problema. No es que hago laterales, ¿sí? Solamente tengo límite por derecha de esta expresión. ¿Bien? Entonces, ahora sí, quiero ver qué sucede. Entonces, como hago solo por derecha, acá ya no está el módulo. ¿Quién está? La U. ¿Bien? Entonces, ahora sí, quiero ver qué es lo que sucede con esto. Entonces, ¿cuál es el primer paso que hago? Es calcular el límite cuando U tiende a 0. ¿De quién? Del seno de U sobre U, que no tiene ningún problemita y da un hermoso 1. ¿Bien? Y por otro lado, voy a calcular el límite cuando U tiende a 0 por derecha de U logaritmo de U. ¿Bien? ¿Y qué pasa con este límite? ¿Da 0? ¿Da 0? Miren, da, la U tiende a 0 por, y el logaritmo cuando la U tiende a 0 por la derecha, ¿qué pasaba? Recién lo borré. Miren, cuando me acerco para acá, ¿qué hace mi dibujito? ¿Se va para abajo? ¿Tiende a menos infinito? Sí. Bien. Esto tengo con la flechita de que esto tiende a 0 por el infinito. Y si tengo que tiende a 0 por infinito, era indeterminado. Pero era una indeterminación de una variable de análisis 1. ¿Qué hago? L'Hopital. L'Hopital. Qué feliz, Julián, que me lo decís. ¿Cuándo se usaba L'Hopital? Reivindicate. Es verdad, tenés razón. ¿Cuándo se usaba L'Hopital? Cuando era un cociente. ¿Un cociente entre qué? Pará, no, cualquier Entre cociente. 0, 0 o infinito, infinito. Eso mismo. Eso, 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. No está. No está. Quiere decir que si yo quiero, lo que tengo que hacer es fabricar esa indeterminación para poder aplicar L'Hopital. ¿Bien? ¿Qué hacían? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Qué se hace? Quiero Se que quedes. podría dividir el logaritmo en realidad, ¿no? O sea, hacer U dividido 1 sobre el logaritmo. Justamente al revés. Justamente, Al Juliana, revés. el logaritmo uno lo deja quietito para que no cause problemas. Y el AU esa la paso como 1 sobre U. ¿Sí? Y de esta forma, fíjense que esto tiende a, en el numerador, el logaritmo de U tiende a lo del infinito negativo, pero bueno, infinito al fin. Y acá 1 sobre algo que tiende a 0, también tiende a infinito, y es otra indeterminación, pero es una indeterminación bárbara porque puedo hacer L'Hopital. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Estaba viendo el futuro. Ay, U tiende a 0 por derecha de chiqui, chiqui, chiqui. Vamos a ver acá. Derivo. La derivada del logaritmo de U es 1 sobre U. Y la derivada de 1 sobre U, que era la de 1 sobre X, ¿qué les daba? Menos U sobre U cuadrado. Maravilla. Muy bien. Ahora, tengo 4 pisos, departamento de 4 pisos. No quiero transformar esto en 2 pisitos, numerador y denominador. ¿Qué escribo? Voy a poner el menos acá para no olvidarme el menos. ¿Qué más? Cuadrado sobre U. U cuadrado sobre U. Muy bien. Simplificamos las U. Bien. Y me quedó un menos U
¿Bien? Y si U tiende a 0, esto da 0. ¿Sí? Bien, Quiere sí. decir que, miren, el límite de la primer componente dio 1 y el límite de la segunda componente dio 0. ¿Esto qué significa? Por lo tanto, existe el L vector este que yo quería encontrar y ese L vector es igual al vectorcito 1, 0. Y ahí terminó el ejercicio. Encontré el límite de la función vectorial. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno, ese era el primero que les pedían. ¿Ok? Ahora, el ejercicio pedía uno más. Me dice, ¿por qué existe? Encima lo dice, ¿por qué? Ah, por eso estaba la explicación. Porque decía, ¿por qué? ¿Sí? Yo a eso no les dije calculémoslo. ¿Sí? Entonces, para que entren justamente en el error. ¿Sí? Entonces, ¿por qué existe este? Vimos que existió, pero no existe este otro. Entonces, ahora tenemos que probar este otro. ¿Bien? Vamos a buscar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? El otro es, vamos a copiarlo. Acá. Pero medio que nos spoileamos ya, ¿no? Y sí, obvio, qué vivos. Sí. Entonces tenemos este. Bien. Entonces yo lo que quiero saber es qué sucede con este otro. Chiqui, 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 chiqui. Bien. En este caso, miro el dominio de nuestra f de u. ¿Y qué le pasa al dominio de esta f de u? Escucho. ¿Cuál es el dominio de esta? Los reales menos el del 0. Todos los reales menos el 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que puedo hacer límite cuando u tiende a 0, porque hay derecha e izquierda, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? A ver, vamos a calcular el límite cuando u tiende a 0 de la primer componente, que sería esta, y tengo que después calcular el de la otra. Esta otra no tiene ningún problemita. Lo que pasa es que cuando tengo que calcular esto, tengo que, por derecha y por izquierda, esto que está acá, ¿sí? ¿Ven que acá lo tengo? Entonces, voy a ir acá y voy a hacer por derecha y por izquierda. No existe este límite, y como no existe ese límite, entonces, ¿qué voy a ni me fijo en la segunda componente? Digo que por lo tanto no existe el límite vectorial que estaba buscando. Y ahí termina el ejercicio. ¿Bien? Porque ya no tiene límite la primer componente. ¿Se entendió? Sí, 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 vengo. ¿Sí? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos una función vectorial de 2 o más variables? Bien, ¿cómo va a ser la definición de límite en estos casos? Voy a tener un dominio que tiene n variables, incluido en Rn, y llega hasta Rm con n mayor o igual que 2 y m mayor o igual que 2. ¿Por qué? Para que sea 2 o más variables la n y m mayor o igual que 2 para que sea un vector de 2 o más componentes. ¿Sí? Y tenemos una f que tiene rayita de vectorial de x rayita arriba también. Esa rayita de la x quiere decir que depende, no sé, de x1, ven que está acá, de x2 hasta xn. Bien. Y tenemos un puntito que tiene que ser el punto de acumulación del dominio. Y otra vez, definimos el límite, igual que antes, son las definiciones. Después no los calculamos por definición, pero bueno, es la que nos habilita, ¿no? Fíjense que lo que hace es, en vez de considerar un entorno, se considera como si fuese hasta R3, una bola reducida, ¿sí? Y la distancia, que es la norma entre nuestra función vectorial y el límite vectorial, tiene que ser menor que epsilon. Y ese L vectorial, cuando existe, se llama L1, L2, Lm. Obviamente, otra vez, ¿qué tengo que calcular? El límite de cada función escalar que tengo acá adentro, que depende de más de una variable. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende, no? No es gran... Miren, es muy parecido, nada más que ¿qué pasa? Tengo más de una variable. ¿Bien? Entonces yo quiero saber qué es lo que pasa con este límite
que es el vectorial. Le pongo imprenta mayúscula para diferenciarlo del de una variable, ¿sí? Igual le pueden poner L mayúscula a todas, que no pasa nada, ¿sí? ¿Qué hago acá? Vamos a ver quién es el dominio de nuestra f de x, y, porque depende de dos variables. ¿Me cuentan? ¿Qué es lo que pasa? Hello, hello. ¿Qué dominio X tenemos? cuadrado más Y cuadrado que es mayor a 0. Siempre Tenéis mayor a cero, distinto. distinto de 0. ¿Y cuándo es Claro, distinto distinto. de 0? ¿Para qué Cuando no valor vale están 0? Cuando los dos dan al 0. 0, 0. El 0, 0 no puede ser, estamos de acuerdo. Pero solamente el 0, 0 no puede ser. Cuando son iguales, pues. ¿Cómo? Sí, el 0, 0, por eso. El 0, 0 no puede No, ser. Acá no cuando puede son ser. cuando son opuestos. Y cuando una de las dos tiene 0. Cuando uno de los dos vale 0 o los dos vale 0. ¿Está Claro. bien? Entonces, ¿cómo escribo eso? ¿Qué momento? A ver, gráficamente, ¿qué sería eso? Vamos a pensarlo. Miren, x cuadrado más y cuadrado, voy a anotar algo porque si no después esto no queda registro de lo que estoy hablando. A ver, cuando uno tiene x cuadrado más y cuadrado, a ver, tenemos esto, tiene que ser distinto de 0, con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Que el xy no puede ser el 0, 0, no puede ser el 0, 0. Es el único caso en que me daría 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Y además tenemos que x por y no puede ser 0. ¿Bien? ¿Y esto cuándo ocurre? Cuando x es 0, bueno, ¿cuándo es 0? Cuando x es 0 o la y vale 0. ¿Bien? Entonces no pueden cumplirse estas condiciones. X tiene que ser distinta de 0. Bueno, x tiene que ser distinta de 0 o la y tiene que ser distinta de 0. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, sí, sí. Bien. Sí, ¿Y sí, con sí. esa condición no se cumple también el 0, 0? O Y sea, si también, digo... pero no alcanza solo con el 0, 0. No, pero por eso, o sea, el decir que ambas tienen que ser distintas de 0, no estoy como incluyendo que no puede ser el 0, 0. O sea, ¿no Bueno, alcanzaría con la segunda opción nomás? bueno, es lo que quiero ver, es lo que quiero ver porque quiero pensarlo gráficamente a ver qué sucede. ¿Sí? Porque acá en el medio tengo un O, no le puse los P. Una o la otra. ¿Sí? Ahora, ese O es el O inclusivo. ¿Está bien? A ver, veamos qué pasa. ¿Cómo sería gráficamente esto? Si yo lo quiero pensar en un grafiquito. Sería punteado el eje Y, punteado el eje X. Como están punteado el eje Y y punteado el eje X, ¿qué sucede? No queda el 0, 0, que es lo que estabas diciendo vos. ¿Sí? Con lo cual, ¿qué significa esto? Que si uno tiene, a ver si pueden, a ver si responde, porque hoy no respondió en todo el día. Hoy estuvo como que no iba para adelante ni para atrás. Profe, ¿se puede escribir así como escribí en el chat? Ah, no, miré. Escribiste en el chat. A ver. Todos los reales menos 0i x0. Sí, lo podés escribir así. Sí. Está feucho, pero sí se puede. Sí, 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 sí. Sí. La otra condición sí ya sé cómo. En forma de ecuación, ¿no? Sí. Ahí voy. Miren, vamos a poner x igual 0, s, pero lo quiero punteado porque es el que no puede ser. Estilo brazo punteado, no puede ser. Y el otro es y igual 0, que tampoco puede ser. Voy acá, estilo punteadito también. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo tengo todo, porque acá no me marca todo, ahora veo cómo lo hago para que te lo marque, ¿sí? Tengo todo, menos quién, menos esos dos ejes que están punteados, y por ende, como están los dos punteados, ¿qué sucede? Y el 0, 0 no está, ¿no? Está de más aclararlo, pero por la duda que alguno piense cosas raras, le vamos a hacer el huequito, para el hueco,
Estaba buscando, acá el sistema visible, chao. ¿Listo? ¿Listo? Como así, ¿de acuerdo? Eso sería el dominio. ¿Sí o no? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Sí, profe, entiendo. Bueno, entonces ahora, ¿qué hago? A ver, uno se da cuenta que el 0,0 es un punto de acumulación del dominio. ¿Qué quiere decir que el 0,0 es un punto de acumulación del dominio? Que voy a poder calcular el límite tranquilamente. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, voy a calcular el límite en cualquiera de los dos. Entonces, empecemos. Voy a calcular el límite a la primera, no escribí cómo queda el dominio, ahora lo escribimos. Entonces, me queda el límite cuando la primer componente, esperen que me la llevo, tiende a 0,0. Esto, tengo esto, chiqui, un montón de cosas abiertas. El límite de la primera componente. Ahí. ¿Bien? ¿Cómo resuelvo esto? Escucho. ¿Qué hago? ¿Qué pasa con este límite? ¿A qué tiende? ¿A 0/0? Sí. Bien, entonces, a ver, abajo tengo las sumas de potencias pares. Bien, y uno Sí. sospecha qué sucede ahí abajo. Que por tener potencias pares, ¿qué podría tener? Cuando tenías Podría, pero no. podría que Julián, a ver qué, Eh, podría ser un acotado. acotado. Muy bien, para que esté el acotado, ¿qué tenía que estar arriba? Tendría que estar 1 2 al cuadrado. X al cuadrado y al cuadrado. Perfecto, como no están, no, entonces no puedo salvarla, porque no puedo hacer nada. Bien, entonces empecemos a través de caminos. ¿Sí? Entonces digo, miren, Sí. si la curva es igual, ¿escucho? X. ¿Una sola querés? Después tengo que hacer otra. MX. No, la familia. MX, perdón, no escuché. Entonces este límite queda igual a límite cuando X tiende a 0 de X por MX sobre X al cuadrado más M al cuadrado X cuadrado. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Bien. Entonces nos queda límite cuando X tiende a 0. En el numerador, ¿qué nos queda? A ver. Queda X cuadrado X cuadrado por por M. por M. M. Sí. Bien. Y Y abajo, abajo X Falta cuadrado, sí, paréntesis, sí, 1 más M. más M cuadrado. Más M ¿Sí? cuadrado. Perfecto. Y ahora, Bueno, X cuadrado se me puede ir con X cuadrado. maravilloso. ¿Y qué quedó? No queda en función de X, ¿no? Queda en función de M. Entonces, M sobre siempre va 1 a ser distinto que M sea distinta, ¿no? Esperen, pero hay que terminarlo. Esto es, ¿hay alguna restricción para M? No, ¿no? Esto es para todo M. Para todo M perteneciente a los reales. Sí. Bien. ¿Y esto qué significa? Hay que escribirlo. Que para cada valor de M se obtiene un límite diferente. ¿Sí? Contradiciendo la unicidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Yo quería buscar primero este límite, ¿sí? Entonces, el que no existe primero es este. No existe. ¿Quién? ¿Este límite? Bien. Y si no existe este límite, lo pongo abajo porque no me va a entrar después en la hoja. ¿Sí? Entonces, si no existe este límite de esta componente, entonces no existe el límite vectorial, ni miro la otra componente, el límite de la otra.
ni me gasto. Si ya hay una componente que no tiene límite, listo, terminó la historieta. No existe el límite vectorial. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, sí. No escribí acá lo del dominio, me olvidé de escribirlo, ¿sí? Lo escribimos bien porque al final quedó ahí tirado. Entonces el dominio de f de x, y lo podemos escribir como había puesto en el chat uno de ustedes, que era, es todo R2, es XY, ¿no? No sé si habías puesto R o R2, no me acuerdo, menos, ¿quiénes? ¿Qué puntitos? Los que tienen la X0, por ejemplo, 0i, o los al revés, ¿no? Los que tienen qué cosa, X0, ¿bien? Ya ahí está incluido el 0, 0, porque con que una sea 0, ya estamos al horno, ¿sí? Me olvidé de copiar, de escribirlo, así que quedó. ¿Listo? ¿Entiende? Gente, ¿se va entendiendo o no? Sí, sí, sí. Bien, vamos al último, miren, de esto. Después ahí descansamos y seguimos con continuidad. A ver, miremos este. ¿Ok? Quiero saber qué pasa con el dominio. X no puede ser 0. ¿Ok? Solamente X. La Y tampoco. Y tampoco. Bien. Entonces, lo mismo que antes. Lo mismo que antes, claro. Lo mismo, ¿no? Entonces Sí, nos sí. queda igual. R2 menos llavecita 0i piqui X0. Bien. Ok. Ok. 0, 0, punto de acumulación. Quiero saber qué es lo que sucede con mi límite vectorial. Quiero ver qué pasa con este límite como vector. Calculemos primero. Límite cuando x tiende al 0, 0 de esta primer componente. ¿Bien? ¿Qué les Profe, ahí parece? no podría aplicar infinitésimo por acotado porque no valdría 0 el x. Acá sí, muy bien. Miren, a ver, si yo hago 1 sobre i que tiende a 0, esto me tiende a infinito, no pienso eso, ¿sí? No digo seno de infinito, no escribo pavadas, ¿sí? Yo sé que esto es una función acotada. Y la x tiende a 0. Entonces esto es tiende a 0 por acotado. El que quiere puede poner así. Y esto que es el caso de infinitésimo por acotado da 0. No hay duda. ¿Bien? Después, quiero, ya como esa componente tiene, voy a la otra. Entonces me queda límite cuando xy tiende al 0, 0, y ahora tengo esta otra. Guarda, miren que yo acá puse xy tendiendo al 0, 0, y acá solo está la x, pero no quiere decir que tengo que poner solo x tendiendo a 0. Ese es un error muy común que cometen. Como ven que hay una variable, ponen límite cuando x tiende a 0. Y no se puede. ¿Por qué? Porque mi función es una función que depende de dos variables. Es vectorial y tengo que la x y tienden al 0, 0, ¿eh? Es como que acá no está la y, como que es para todo y. ¿Qué hago acá? Escucho. Puedo hacer multiplicar y dividir Primero, por ¿a 1 cuánto más. tiende esto? ¿Para cuándo Ah, tiende? perdón. ¿A 0 sobre 0? Sí. Bien. Sí. ¿Y es indeterminado? Ok. ¿Y entonces? Yo decía de multiplicar y dividir por 1 más coseno de x. Bien. ¿Puedo aplicar L'Hopital? No. No, porque aunque vea una sola variable, es x y tendiendo al 0, 0. ¿Está bien? Entonces, no. Entonces, lo que tengo que hacer es salvarla con lo que aprendí alguna vez en la vida, con lo que dijiste. Muy bien. Entonces, me queda acá por, y acá pongo un cociente de 1 más coseno de x, 1 más coseno de x. Bien, ok. Sigamos. ¿Qué me queda? En el numerador tengo 1 menos coseno por 1 más coseno, y eso es una diferencia de cuadrados. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Queda 1 al cuadrado 1 menos coseno al cuadrado. Bien.
Y abajo en el denominador queda el x cuadrado acá, x al cuadrado, que multiplica a 1 más el coseno de x. ¿Sí? ¿Bien? Ok. Y arriba, ¿quién era 1 menos coseno cuadrado? Seno cuadrado. Muy bien. Pues esto queda seno al cuadrado de x y abajo quedó lo mismo. ¿Bien? ¿Y ahora qué hago? Porque lo transformé, pero todavía no cancelé nada, no simplifiqué nada. La indeterminación sigue. Miren, si x tiende a 0, me queda el seno de 0 que es 0, y 0 por este paréntesis da 0. Tiende a 0 sobre 0 todavía, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Podría ser x, pasarlo como x por x, y ahí aplicarlo lo que hicimos antes. A ver, ¿a qué se referís con antes? A ver, ¿dónde está la x? ¿Vos querés que yo ponga x por x? Sí. Ok, ¿y qué más? Y aplicarlo del seno de algo sobre lo de algo es igual a Sí, 1 del límite. pero mirá que dice seno cuadrado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es? Seno de x por seno de x. Ah, está bien, sí, sí. ¿Sí? Porque si no, es como que tenemos problemitas ahí. Entonces, miren, lo que puedo hacer es el seno de x con x, este vale 1, y después puedo agarrar el otro, este seno de x con esta x, y también vale 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, me queda un 1 por 1, que es 1, por, y me termina quedando el límite Un medio. al 0, 0, ¿de quién? De 1 sobre 1 más el coseno de x. ¿Bien? El coseno de 0 es 1 más 1, 2. Muy bien, 1 medio. ¿Bien? Profe, ¿es necesario Sí. en el parcial separar el seno de x o podría No, hacerlo directo? no, lo podés agrupar directamente, pero por ahí si alguien no lo ve, se lo separo. Pero si no, acá lo puedo juntar directo. Porque dice seno cuadrado y está x cuadrado. ¿Sí? Ok, sí. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por lo tanto, existe el límite vectorial que estoy buscando. Y ese límite que estoy buscando es un vectorcito que tiene la primer componente que vale 0, pero te borro esta que está dando vuelta. La primer componente que es 0 y la otra que es un medio. ¿De acuerdo? Entonces ahí termina. Este sí tiene límite. Profe, yo no entendí algo. ¿Qué? Contame, Andy. La primera componente, ¿por qué se puede, o sea, por qué se puede colocar que es infinitésimo por acotado si dijimos que en el dominio x no puede valer 0? ¿Dónde estás hablando? Para, ¿dónde hablas? ¿Acá? No, Sí, no, pero esto es límite, por eso puse la flechita. Tiende a 0 por acotado. Tiende a 0 por algo que tiende a algo que está acotado, como el seno de 1 sobre i, y la x tiende a 0. Es decir, por eso es infinitésimo, porque tiende a 0. Y el infinitésimo por acotado da 0. listo. ¿Entendés, Andy? No sé cómo ayudarte, no te entiendo lo que me preguntas. No, está bien, sí, ya ¿Sí? entendí, No es profe. 0 por, no es 0 por. Es tiende a 0, quiere decir que es infinitésimo por acotado. Sí, ¿Sí? listo, gracias. Bueno, ¿se entendió, gente? Sí, sí, profe. ¿Sí? Bueno, vamos a descansar un rato y después nos vamos a continuidad. Profe, Sí. ¿puedo preguntarle algo que no tiene que ver con el ejercicio de recién, pero por ahí sí con la materia? Yo tengo pendiente el final de análisis 1. Sé que Ok. me impide rendir análisis 2, pero no sé si es que me impide rendir el No parcial. te lo impide, no te lo impide, porque ahora no son correlativas, ¿No son correlativas? no son más correlativas. Es loquísimo, pero bueno, felicidades. No sabía. Es más, creo que en el plan sigue Gente que figurando como promociona correlativa. y que Entiendo que sí son correlativas, pero que la condición de correlatividad no aplica al aprobado, sino a la firma. Por lo menos eso es la lo que tengas está regularizada. Es claro. decir, podés ver el final de análisis 1 y tener promocionada análisis 2.
Pero no te Tiempo. podés. Ok. Exacto, sí, es Es muy exactamente eso. loco, Es es muy exactamente eso. loco. Ok, yo le iba a Así, preguntar a mí si me eso hace era problema para. psicológico eso. A Claro, usted eso iba a preguntar porque digo, se me va a venir el parcial encima y todavía no lo rendí el no pasa final. nada, no pasa Ok, nada. ok, Hoy bueno, sigue por la vida tranquila, sin problemas, que las cosas funcionan. genial, gracias. Eso es porque hay tanta deserción, gente, que bueno, sí, se trató de, bueno, no sé qué trataron. Bueno, dejémoslo ahí. ¿Sí? ¿Algo más que quieran preguntar? Pero al final también lo podría rendir. Sí. Que- Hasta Sí, donde yo estoy hablando como si fuera. Pero sí, sí, sí. sí, 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 sí. Ah, eso no sabía. Yo pensé Como que si solamente fuera se el sentido. podía. No es correlativa en ese sentido. Lo único que tenés que tener es regularizada análisis 1 No para, te a hubieses ver, podido anotar. Si, exacto, si no tal te cual. hubieses aprobado alguna instancia de análisis, no te hubieses podido anotar. Y álgebra lo mismo. Sí, tal cual. Sí, 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 sí. Pueden ver el final de álgebra también, capaz. Y es más, en análisis 1 no tienen teóricos obligatorios y en análisis 2 sí, esto es una cosa, bueno, es una, no sé, gente. Bueno, algo más, mejor me callo, no hablo más, pim, no digo nada. Algo que quieran decir ustedes. ¿A qué hora volvemos? ¿Qué hora es? Porque estoy tapando justo eso, porque estoy 8:30. haciendo 8:30, bueno, a las 9, ¿lo veo a las 9? Ok, ¿Sí? Bueno, sí, lo sí. veo en un rato, vayan, Dale. vayan, pasen un rato. Bye.